presenta WowMX.tv. Amigos, amigas, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de la hora en la que nos estén viendo. Espero que estén pasando una excelente semana, ya casi terminando, estamos al final de este mes de enero de 2022, rapidísimo, y pues espero que la estén pasando muy bien. Quiero mandar un saludo a toda la gente que nos ve en las diferentes plataformas. Primero a nuestra casa Wow TV, también por otro lado a Observatorio Ciudadano, quien en esa plataforma también comparten nuestro contenido, Alterno 180, mis redes de Un Tal Berman, a las redes de Revista Panal, redes en acción, a la gente que nos visita de Atypical TV, de RID TV con el Troll, que a quien le mandamos un saludo, que también es asiduo a este programa. Y en fin, bueno, pues de todas las plataformas que hacen favor de vernos, de acompañarnos cada semana aquí en La Disidencia. El programa de la semana pasada estuvo muy bueno. Hubo muy buenos comentarios que nos hicieron llegar. Recuerden que sí leemos sus comentarios, que nos dejen aquí en la caja, acá abajo. Nos pueden dar sugerencias de qué temas les gustaría que habláramos, a quienes les gustaría que invitáramos. En fin, estamos abiertos a todas sus sugerencias y opiniones, así que muchas gracias por los que ya lo han hecho. Recuerden también que es muy importante suscribirse, darle like y presionar la campana. El hecho de suscribirse y darle like es importante porque eso nos ayuda a posicionar en el algoritmo de YouTube para que este programa llegue a más gente. Entonces lo va posicionando. Cuando ustedes terminan de ver un programa, en automático YouTube va a hacer una recomendación de que, de acuerdo a lo que acabas de ver, qué es lo que te sugiere que veas enseguida. Entonces hay mucha gente que a lo mejor no conoce nuestro canal todavía. De esta forma, tú dándole like, al suscribirte y demás, lo que estás haciendo es que estás moviendo el algoritmo y entonces esto tiene mayor alcance. Así que agradecemos de antemano que nos den like, que nos apoyen y por supuesto que compartan la liga de este programa en todas sus redes sociales. En fin, pues esta semana vamos a estar platicando de tres temas muy importantes. A nivel local, digamos, a nivel México, pero también de la mano con cuestiones internacionales, porque evidentemente todo lo que suceda en el mundo pues repercute aquí en nuestro país y pues es importante tenerlo en cuenta. Primeramente, actualmente con la coyuntura que persiste en nuestro país, se vislumbra la posibilidad de entrar a una, y escuchen con atención, estanflación. Esta palabra que no es como muy común, mucha gente no tiene conocimiento de ello, del concepto. Y en pocas palabras, la estanflación se genera cuando la economía de un país se encuentra sin impulso, es decir, no crece, y por otra parte, el costo de la vida se encarece, motivado por una inflación alta. Por consecuencia, provoca el empobrecimiento de la población. Nuestro invitado de hoy nos va a dar más detalles y nos va a ayudar a comprender mejor de qué trata la estanflación, por qué estamos hablando de ello, cuáles son los factores alrededor de este concepto, esta palabra que no es como muy común escucharla. Entonces, ya estaremos platicando con nuestro invitado.
Por otro lado, en el segundo tema, pues ustedes recordarán que la semana pasada llegó a México de visita la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, que es algo así como Rocío Nale aquí en México, pero de a de veras, ¿no? Y vino a visitar al gobierno de México, se entrevistó con varios funcionarios y demás, y pues resulta que dentro de las cosas que se platicaron es que pues hay una preocupación en el gobierno de Estados Unidos por el tema de la reforma energética, la tan mentada reforma energética de la que ya también en otros espacios hemos estado platicando al respecto. ¿Por qué? ¿Por qué vino Jennifer Granholm a México? ¿Por qué la preocupación de Estados Unidos? Recuerden ustedes que incluso se le hizo llegar una carta de parte del Congreso de Estados Unidos al presidente Joe Biden, externando la preocupación que existe entre la población norteamericana por lo que pudiera llegar a ser en caso de una eventual reforma energética que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el impacto que tendría para Estados Unidos, incluso para Canadá, por el Tratado de Libre Comercio que existe, el TEMEC, entre Canadá, Estados Unidos y México como socios comerciales? Bueno, pues de eso también estaremos platicando en un momento más. Y por último, estaremos platicando acerca de el conflicto que parece estar surgiendo. Bueno, no parece estar surgiendo, ya surgió el conflicto en Ucrania, este conflicto entre Rusia, Ucrania y por consiguiente con Estados Unidos. Hay ahí ciertos roces, ya se han enviado algunos mensajes tanto de Rusia hacia Estados Unidos y viceversa. Mucha gente se pregunta si esto que está sucediendo en Ucrania afectará de alguna forma, no sé, como una repercusión en una tercera guerra mundial. ¿Es posible, no es posible? ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Cuál es el peor panorama, digamos, o el peor escenario al respecto? Ya lo estaremos platicando también. Nuestro invitado de hoy nos estará dando su punto de vista. Y bueno, normalmente yo les presento en este momento a mi querido hermano Octavio Catalán. Sin embargo, viene un poco retrasado, viene atorado en el tráfico, pero en un momento estará aquí con nosotros. Mientras Octavio llega, le voy a dar la bienvenida a mi querido amigo Gerardo Garibay, que es nuestro invitado del día de hoy. Ya lo conocen ustedes, ya ha estado anteriormente aquí en La Disidencia con Octavio y conmigo compartiendo espacio. Así que nuevamente, mi querido Gerardo, es un gustazo saludarte y tenerte como invitado aquí en La Disidencia. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un saludo enorme a ti, a todo el auditorio y a Octavio que se estará integrando en un ratito más. Un gusto compartir con ustedes el día de hoy para hablar de todos estos temas tan interesantes, tan sabroso que empezó el 2022. Así es, mi querido Gerardo. Y pues bueno, primero que nada, ya hacía yo la introducción acerca de el primer tema. Esta palabra estanflación, yo más o menos di ahí un concepto muy vago, muy rápido al respecto, pero me gustaría que nos dieras a detalle, digamos, que nos hablaras de qué es la estanflación y cuál es la situación actual en nuestro país. Mira, ya llegó Octavio, lo voy a recibir. Perdón, Gerardo. Sí, adelante. Mi hermanito. Hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Como bien lo dijiste en la introducción que sí venía escuchando, muy buenas tardes, noches, días en Australia, en Santiaguito el Chiquito, como te gusta, en todos esos pueblitos que luego dominas de izquierda a derecha y de arriba abajo. Pues un saludo a toda la audiencia y aquí estamos, mi hermano, ya no te robo más para que le entre Gerardo, que ya él sí fue muy puntual y está aquí atento para atender los temas que tiene duda la audiencia respecto a pues este tema de la estanflación, como dijiste, y la reducción
que determinó el Fondo Internacional respecto a la expectativa de crecimiento económico del país, que bueno, pues ahí Gerardo algo le sabe, algo le domina el tema. Entonces, sin más preámbulo, dale. Adelante, Gerardo. Bueno, pues la estanflación durante mucho tiempo fue considerada como un mito, una leyenda urbana o algo parecido al monstruo del lago Ness en la economía, básicamente. O al chupacabras. Exacto. Básicamente la idea era que si tú tenías inflación, esa misma inflación iba a impulsar el crecimiento económico y que por lo tanto no podías tener al mismo tiempo inflación y estancamiento. Se hablaba del estancamiento económico como una consecuencia de la baja de precios y de la paralización del proceso económico. De repente llegó la década de los 70s y en la década de los 70s descubrimos que ese monstruo del lago Ness pues sí era real, que ese chupacabras sí comía cabras y sí existía. Un escenario en el cual había una alta inflación, una inflación que en Estados Unidos llegó a ser de 2 dígitos a finales de los años 70 y además de inflación había un crecimiento económico muy reducido o nulo e incluso en su momento recesivo. Y bueno, pues parece que en México queremos reconfirmar la historia y bueno, ahorita que está la nostalgia, los cazafantasmas nos regresan a los años 80, la música disco está de regreso y pues en México, por lo visto, queremos traer de regreso las peores decisiones de los años 70 para repetir un escenario tal cual, muy potencialmente de estanflación, es decir, que la inflación se mantenga elevada y que el crecimiento económico disminuya aún más o llegue prácticamente a cero. No sé si los datos todavía nos dan como para ya poder diagnosticar un escenario de estanflación, pero sí es definitivamente un riesgo mediano, incluso a corto plazo, si siguen las cosas como van a nivel del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ok. Bueno, de hecho, vas, Marito. Es que no te escuchas. ¿Ahí me escuchas bien, brother? Ahí estamos. A ver, es que este riesgo de estanflación, como bien lo dice Gerardo, que es como el caos absoluto, ¿no? El monstruo del lago Ness, la combinación puntual de estancamiento económico, que en esencia no estamos creciendo, y viene combinado con el anuncio del FMI. Entonces, parecería que esta tormenta perfecta sí se está generando, porque, a ver, Gerardo, la inflación del año pasado, ¿en cuánto cerró? ¿En 7? Sí, cerramos 7.37% en diciembre del año pasado, el número más alto de los últimos 20 años. El anuncio del Fondo Monetario Internacional sí es drástico, o sea, en noviembre el Fondo Monetario estaba calculando que México iba a crecer 4% este año. Esta semana ya nos dicen, no, ¿saben qué? No va a ser 4%, va a ser 2.8%. Y lo grave del caso es que la predicción del fondo ni siquiera es particularmente pesimista. O sea, no es que los del Fondo Económico se hayan vuelto emos, estén escuchando a Panda y My Chemical Romance y estén poniéndose tristes, ¿no? No. Hay cálculos mucho más pesimistas. Por ejemplo, el cálculo de BBVA, que sale también en estos días, habla de un crecimiento del 2.2%. No del 2.8. Y ojo con esto, porque no es que digas, somos 2.2% más grandes como economía de lo que éramos en 2018. No, porque tuvimos una recesión ya en 2019 y luego en 2020 tuvimos la peor caída en el PIB de la historia moderna de este país, desde la época de Calles o de Cárdenas. A ver, pero lo que estás diciendo es, anticipémonos al discurso de culpas del Mesías Tropical. El Mesías Tropical va a decir que ahora es la mafia neoliberal internacional boicoteándolo, ¿no? Porque eso lo vemos venir en una mañanera en breve. O sea, lo que estamos diciendo es, a ver, no caigamos en esas estupideces. A ver, ya son muchos organismos públicos y privados, público lo que el derecho internacional público pueda concebir el Fondo Monetario Internacional, pero a ver, ya la comunidad económica global está diciendo, se va a poner de la chingada. O sea, sí, no es... hablemosle, a ver, tú sabes, Gerardo, que
al pueblo hay que hablarle en buen castellano. No ¿no? es una conspiración de Calderón, no es que la oposición tenga ese nivel de influencia, ojalá lo tuviera, pero la oposición no da para mucho. Entonces, sí tenemos una situación de una crisis en camino, una crisis que sí, el mundo entero tuvo pandemia, es cierto, pero México es de los países que más cayó su economía con la pandemia y es uno de los países que menos va a recuperarse su economía de la pandemia. Entonces, cuando hablamos de que la economía va a crecer un 2.8%, dice el Fondo Monetario, un 2.2%, dice BBVA, lo que estamos diciendo es que ni siquiera va a llegar a como estaba antes de la pandemia. Claro. Es decir, luego se escucha este tema de, es que es un sexenio perdido. Literalmente es un sexenio perdido. No solo es un sexenio perdido en términos políticos, de cosas abstractas, extrañas, que instituciones, no, en términos de dinero, en términos del tamaño de la economía, en términos del circulante, vamos a salir 2024 en el mejor de los escenarios, parejeando como estábamos en 2018, pero con muchos más mexicanos de los que teníamos en 2018. ¿Por qué? Porque siguió naciendo gente. Entonces vamos a salir con un pastel del mismo tamaño que hay que repartir en rebanadas mucho más pequeñas, porque ahí va a haber literalmente millones de mexicanos más de los que había en 2018. Oye, Gerardo, pero estamos terminando enero. Faltan 11 meses para terminar o sea, estamos arrancando este año y las expectativas de crecimiento económico son como las tarifas del Waze, cabrón. O sea, en 20 minutos van a cambiar y a la baja, ¿no? O sea, si esto sigue como va, no nos debería de sorprender que en marzo o en abril nos salgan otro anuncio de ¿qué creen? Que no vamos a crecer al 2 punto algo, ¿no? Vamos al 1.8 y así sucesivamente hasta que veamos que este escenario por el que empezamos el programa de estanflación, pues se va a actualizar, ¿no? Va a haber crecimiento en una economía estancada y con una inflación que está que ya ahorita en enero, olvídense de la cuesta de enero, ya lo advertíamos desde noviembre, diciembre, en este y también en otro programa, en Cena de Grillos, la posición económica, el declive económico, va a ser más grave y no va a ser la cuesta de enero, no se equivoquen. Viene un escenario económico global complejo, pero con con el mal manejo económico y las malas políticas que han tenido y lo que nos escandaliza a todos o nos tiene, digamos que la economía con alfileres es que si la autonomía del Banco de México, la poca que le queda, se derrumba, se desmorona con esta pretensión de total poder de López Obrador en todas las instituciones llega, pues vamos a tener un escenario caótico, pero no sé qué estás vislumbrando para el resto de la política monetaria del país. Mira, yo lo con que te diría respecto a lo global, ¿no? Hay ciertas cosas que sí no dependen de Andrés Manuel, ¿no? La pandemia no dependió de Andrés Manuel, dependió de los chinos. El tema de la inflación en México en muy buena medida es consecuencia directa de la inflación en Estados Unidos, que la inflación en Estados Unidos fue resultado de todos estos cheques que se le estuvieron dando a la gente, muchos de los cuales nos llegaron acá vía remesas, tuvimos cifras récord de remesas el año pasado, y hasta ahí no es culpa de Andrés Manuel, está en su entorno, pero luego vienen todas las cosas que sí son culpa. Y una de las grandes culpas de López Obrador es que no genera confianza. Y no genera confianza no porque la desconfianza sea un defecto de su gobierno, sino porque es una estrategia. Andrés Manuel utiliza la desconfianza y utiliza la incertidumbre como herramienta política. Y entonces, básicamente, su esquema es, vamos a tratar las cosas caso por caso. Si me caes bien, te quito impuestos. Si me caes bien, te doy tal o cual espacio. Y si no me caes bien, te anulo como empresa. Y básicamente, más al rato vamos a entrar a hablar de la reforma energética, pero básicamente el acuerdo que parece que está negociando López Obrador con Estados Unidos es, mira, déjame aprobar la reforma eléctrica y luego caso por caso no la aplicamos con ciertas empresas que tuvo Estados Unidos me digas. Y ese sistema de resolver todo en base a negociaciones individuales y de poner todo al capricho del presidente es letal para la economía, porque si tú vas a hacer una inversión grande, una inversión de a de veras, de cientos, de miles de millones de dólares,
quieres hacerlo en un lugar que te dé certeza, no solo de corto plazo, sino de mediano, de largo plazo, especialmente cuando hay escenarios de riesgo global. En los escenarios de riesgo global, y eso lo ha dicho Andrés Manuel y tiene razón, los capitales tienden a refugiarse en entornos de confianza en Estados Unidos y en Europa. La pregunta que habría que hacerle a Andrés Manuel es, a ver, señor Andrés Manuel, ¿qué has hecho tú para convertir a México en uno de esos destinos de confianza? Y sabemos que no lo ha hecho, por el contrario, lo ha convertido en un destino de cada vez mayor desconfianza. Y los datos ahí están. El tema de Banamex es decisión global de Citi, pero ojo con la columna de Darío Celis de esta semana respecto a AT&T, porque lo que están señalando es que AT&T está pensando en irse de México directa y específicamente por la política absolutamente parcial de los órganos reguladores mexicanos a favor de Carlos Slim. Ahora, ¿qué tan cierto es? ¿Qué tan habría que matizarlo y dedicarle muchísimo más tiempo a ver hasta qué punto tiene razón Telmex, que tiene su argumento, hasta qué punto tiene razón AT&T? Pero el mensaje claro que leen todos los inversionistas, que se platica en esas reuniones de alto nivel, es cuidado porque en México los órganos reguladores o son muy débiles o ya están cooptados por el gobierno. Cuidado que en México el gobierno no nada más quiere hacer la de árbitro, sino quiere definir quién gana. No quiere ser un árbitro de fútbol, quiere ser un árbitro de lucha libre que le diga a los luchadores en qué momento tirarse y en qué momento ganar la caída. Y eso a las empresas grandes, a las empresas serias, no les gusta. Y si esas empresas se van, la economía de México se va a ver afectada. Y el resultado sí nos puede llevar en un, quizá para el próximo año, finales de este año, un escenario donde dejemos de tener crecimiento económico y sigamos teniendo inflación. O sea, pero bueno, a ver, agregaría también, Gerardo, salvo que me corrijas y antes de irnos a un corte, que hay varios organismos públicos y privados que miden el riesgo país y que miden también las fortalezas institucionales y hacen un ranking donde podemos ver qué tan atractivo es un país para invertir o no. Ejemplo, está Price, está Deloitte, está EY, hay organismos públicos, creo que la propia OCDE tiene alguna especie de catálogo así, algún tipo de ranking, y lo cierto es que en lo que va de esta administración, México ha perdido muchísimos niveles como un país atractivo para invertir, y eso agrégale inflación, y eso agrégale estancamiento, a eso agrégale que en debilidad institucional hoy somos uno de los países más corruptos solamente después de algunos otros países. Bueno, creo que estamos abajo de los países que siempre habíamos dicho bananeros de Centroamérica, o sea, estamos jodidones, muy jodidos, ¿no? Y esto hay que decirlo con todas sus letras, pero la numeralia nos la siguen restregando en la cara todos los días, Gerardo. 30 millones, no se equivoquen, están hechos unos imbéciles. Claro. Y la realidad los está golpeando todos los días y no los levanta nada hace que abran los ojos. O sea, hoy les está costando más la tortilla, el huevo, la canasta básica se disparó. O sea, no entendieron que, por ejemplo, el que hayan ajustado el salario mínimo no era correctivo en ningún sentido, que iba a generar tarde o temprano inflación, que ese dinero que está llegando a través de subsidios lo iba a ajustar el mercado con corrección de precios. O sea, no están abriendo los ojos, pero no hay nadie que se los diga en buen cristiano, y eso es más preocupante. Gerardo, ahorita nos vamos a tener que ir un corte para ir a los siguientes temas, y porque nuestra producción nos lo exige, pero regálanos un mensaje aquí a través del chat privado para poder poner tus redes y que la gente te siga en tus canales y todo, además de que ahí está tu Twitter, tu Twitter, por favor, para que la gente esté pendiente, porque lo que tú luego estás publicando en tus canales, en tus redes, son videos muy, muy valiosos, y a veces, bueno, desde tu Twitter, es muy valioso lo que siempre nos compartes, al margen de que lo tenemos la posibilidad de compartirlo en corto, en el día a día, darle más alcance. Hermano, la guillotina. Así es. Y yo dejaría una pregunta para Gerardo, ahora que regresemos del corte. La luz al final del túnel. ¿Vemos una luz al final del túnel? ¿Qué tan lejana está esa luz al final del túnel? Si es que la hay, que puede ser también de la mano con el siguiente tema que vamos a tocar. Así que, amigos, estamos de vuelta en La Disidencia. Por favor, no se despeguen. Recuerden que aquí siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos.
Pues bueno, ya de vuelta aquí en La Disidencia, gracias por continuar con nosotros. Y bueno, en el bloque anterior le decía a Gerardo, le hacía una pregunta, porque bueno, ya nos quedó claro que aquel 4% o 6% que decía Andrés Manuel en campaña está muy, pero muy extremadamente lejano. Pero la luz al final del túnel. Oye, pero decía que era mediocre, ¿no? Que era mediocre y qué cinismo y qué desvergonzados esos gobiernos neoliberales de que solo crecíamos a un pinchurriento 4%, cabrón, 4%. ¿no? ¿No decía eso? Sí. Y luego dijo, bueno, es que son estándares neoliberales. Aquí lo que importa es la felicidad del pueblo. El bienestar, hay que medirlo bien. Que por cierto, no sé, Gerardo, si ya viste algún índice serio de la 4T para medir el bienestar. No, pero sí, en los índices internacionales de felicidad México bajó. O sea, México es menos feliz hoy de lo que era hace algunos años. O sea, fíjate, hasta eso le salió mal. Ajá, hasta eso le salió mal, exactamente. Bueno, entonces, ¿hay luz al final del túnel, mi querido Gerardo? ¿Y qué tan lejana está? Si la hay. Yo ahorita no veo una luz al final del túnel. Lo que veo es un túnel muy, muy largo. Y la esperanza es que ese túnel no se le apaguen los focos. Okay. Para que por lo menos caminemos con un túnel con cierta luz en el camino. ¿Por qué lo digo esto? Y lo comentaban ahorita antes del corte. Es que la gente no entiende, pero es que hay un gran porcentaje de la población al que no le interesa eso. Claro. O sea, la gente realmente no votó por Andrés Manuel, por lo menos en un porcentaje muy alto. No ni siquiera para que hiciera justicia, sino para que los demás dejaran de ganarles terreno. Y ojo, no estoy hablando de que, es que los pobres son resentidos. No, porque muy buena parte del apoyo de Andrés Manuel no está entre los pobres, sino entre las clases medias burocráticas. Esas clases medias burocráticas que habían crecido, que habían tenido una serie de privilegios durante la época del viejo PRI y que luego los fueron perdiendo a partir de la modernización de la administración pública. Y entonces, pues toda esa gente que anhela aquellos aguinaldos de 180 días, las canastas, el tener el trabajo con las 4 secretarias, que no te tenías que preocupar de nada, que tenías tu empresa y podías producir lo que te diera la gana porque no tenías competencia extranjera. Todo ese bloque de personas está muy enojada con el proceso de transición y quiere regresar a un México que se movía más lento, un México que podían entender y un México que podían controlar. Lo que no entienden estas personas es que no se puede regresar a ese México. No se puede regresar a esos tiempos de Echeverría, de López Mateos, de Díaz Ordaz, porque el mundo ya cambió. Y sin embargo, el peso de la nostalgia es muy fuerte y Andrés Manuel aprovechó ese peso de la nostalgia como uno de los elementos de su gobierno. Otro elemento es el de la operación política. Y hay que decirlo muy claramente, en las elecciones normalmente hasta el 80% de los votos se mueven directamente por operación política, se acarrean. Entonces, incluso aunque el general de la gente esté enojada, siempre y cuando no esté lo suficientemente enojada como para ir a votar, el partido que controla el status quo va a controlar y a ganar las elecciones. Ahorita Morena ya gobierna la mayoría de los estados, tiene muy amplias posibilidades de quedarse con los 7, incluso los 8 estados que se van a disputar 2022 y 2023. La oposición no tiene un candidato presidencial claro todavía. No veo yo un escenario, ni siquiera si se muere Andrés Manuel. De hecho, mi artículo de esta semana justamente tiene que ver con ese tema. O sea, se muere Andrés Manuel y ¿qué pasa? Los problemas que llevaron a Andrés Manuel al poder no desaparecerían con él. Entonces tampoco resuelve esto el problema. ¿Qué me lleva a mí a pensar? Que tenemos un 2024 donde hay 2 escenarios muy probables. Primero, que gane Morena con un candidato puesto o por lo menos altamente negociado por Andrés Manuel, que consolide ese proyecto político y que tenga a México en una condición parecida a lo mejor a la de Turquía,
en un esquema, que se acabe negociando un punto intermedio de cierta libertad económica a cambio de autoritarismo político, o incluso si gana la oposición, pues quitas a Andrés Manuel, pero ¿qué pones en su lugar? Hay un grave riesgo de que nos pase lo que Argentina. En 2015 Macri derrota a Cristina Fernández, pero Macri no tenía un proyecto real más allá del quiten a Cristina, hace un gobierno mediocre a malo y a la siguiente elección regresa Cristina, ahora como vicepresidenta de Alberto Fernández. Claro. ¿Dónde está la luz para salir del túnel? ¿O dónde está el tren? Está en 2030, en mi opinión. O sea, ¿qué tendría que hacer la oposición ahorita? Oye, pero, a ver, ¿cuántos nuevos millones de pobres extremos generó en 3 años López? Como 5 millones. 5 millones. No, bueno, a ver. Si tú me dices la esperanza está en 2030, vamos a tener 30 millones nuevos, sí, o de nuevos pobres. O sea, y vamos estaríamos pensando que llegaríamos a, o sea, el piso de México estaría en el 30 con, suponiendo que sigamos creciendo igual, con 150 millones de mexicanos y 100 en pobreza. Más o menos, 80, 70, 80, 90, 100 millones. Y hay oportunidades que se perdieron que no se van a recuperar. O sea, el tema del aeropuerto de la Ciudad de México. Ya Panamá está inaugurando su aeropuerto que va a ser el nodo de América Latina, ese espacio que era para el aeropuerto de Texcoco. A cambio vamos a poderle miar la cara a Blue Demon. De ese cable público tamaño, de ese tamaño, y a lo mejor te ponen esa canción en el fondo ahí para Panamá va a tener conexiones internacionales. Nosotros vamos a tener la arena de bote en bote y la gente loca de la emoción. De ese tamaño es el absurdo, y como esa hay muchas oportunidades lejanas. Andrés Manuel López Obrador tenía razón en una cosa, cuando decía que el 4% de crecimiento neoliberal era mediocre. Toda la razón, pero es 1000 veces peor 0% de crecimiento. Claro. México tiene para crecer al 8 o al 10% anual. Estamos a un lado del mercado más grande del mundo. Somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, que son el líder mundial y van a seguirlo siendo por lo menos el resto del siglo. China es un gigante con pies de barro. Rusia no llega ni a gigantes, más bien es una persona con estatura normal y pies de barro. Estados Unidos va a seguir siendo la referencia todo el siglo. Estamos a un lado, somos su principal socio comercial, tenemos un tratado de libre comercio con ellos, tendríamos que estar creciendo al 8 o al 10% anual. En lugar de eso, con los neoliberales que no lograron resolver, entre otras cosas, el tema de la seguridad, no logramos crecer más allá del 4 o 5. Y ahora con los neoineptos, no vamos a crecer, si en el mejor de los casos, el 2% este año, y vamos a acabar teniendo un sexenio perdido. La cantidad de recursos que se perdieron ahorita con la pandemia, todavía todo el mundo sigue muy friqueado y no se han puesto a hacer cuentas. México es uno de los países donde más personal médico murió. ¿Cuánto más allá de la tragedia humana, aquí me voy a ver muy frío, cuánto cuesta en términos de tiempo y en términos de dinero entrenar un solo médico? Y acá se nos murieron miles de médicos que tenían no solo el costo de su experiencia académica, sino su experiencia laboral, digamos. Todo ese conocimiento, todo ese valor se destruyó. Y como ocurrió eso en la pandemia, como ocurrió eso en el aeropuerto, está ocurriendo en otras 20 o 30 cosas. Los avances en materia de salud, que el Seguro Popular no era perfecto, pero era razonablemente bueno, se echaron para atrás en muchísimas cosas. Y ese tiempo perdido, ese ya no se recupera, decía... dice mi madre, el tiempo perdido Los Ángeles lo lloran. Pero eres un neoliberal que nada más piensa en términos de este tipo de costos. Tú no estás pensando en el corazoncito de nuestro Tlatuani que casi se para el viernes pasado y tuvieron que hacerle un cateterismo porque seguramente salió muy preocupado de la reunión con la secretaria de Energía de Estados Unidos. Ahorita estás haciendo un recuento de todo lo que hemos perdido y todo lo que nos ha costado, pero falta todavía lo que nos va a costar el resto de estupideces que vienen. Ahora, ¿tú cómo viste que el viernes, que el señor yo creo que sale con medio infarto
no sé si producto de algún desamor o de algún desencuentro en Nayarit o de algún desencuentro con los gringos, con la señora, porque en los primeros medios salieron a decir, pues sí hay muchas concordancias, si vamos a salir a hacer un equipo con la reforma, es más, ¿saben qué vino la secretaria de Energía de Estados Unidos? Pero casi no hablamos de energía, no. Hablamos de una buena relación con la que estamos construyendo la circunstancia bilateral México-Estados Unidos, y resulta que la señora se reunió, bueno, era natural, con el canciller. Se reúne con Monreal, bueno, es natural, llevan en el Senado la política exterior. Con Claudia Sheinbaum. No, se reunió con Claudia Sheinbaum, ¿no? O sea, bueno, digamos, se reunió con los presidenciables de Morena, lo cual es un cinismo. Pero después de que el señor dicen que sale de un cateterismo de rutina, bueno, ojo, es un cateterismo de rutina. ¿Ustedes no van un fin de semana que les hagan un cateterismo? No, bueno, sale de su cateterismo de rutina y entonces Estados Unidos empieza a sacar una serie de notas donde dice, no, claro que nos importa y claro que no estamos de acuerdo y claro que los efectos de esa reforma, de esa posible reforma, van a traer consecuencias, ¿no? Oye, y aparte de la carta que mencionaba yo al principio cuando presentaba el programa, que envió el Congreso de Estados Unidos a Joe Biden, aparte de esa carta también hubo empresas, tanto de Estados Unidos como de Canadá, que también enviaron una carta a sus respectivos gobiernos preocupados por este tema. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Venga, Gerardo. Es que ahí hay dos temas. O sea, Estados Unidos ha querido ser muy prudente con López Obrador y en base a eso mismo Obrador pensó que esta vez también le iban a jugar prudente. Sin embargo, no se nos olvide que hay elecciones este año en Estados Unidos y que los demócratas pintan para perder feo. Entonces, no se pueden dar el lujo, el gobierno de Biden, de no atender ese tema que sí le importa a la opinión, bueno, no a la opinión pública como tal, pero sí al círculo rojo de Estados Unidos sí le importa la reforma eléctrica y en general la política energética. Ha habido varias cartas firmadas incluso por 40 diputados y senadores de Estados Unidos dirigidas a Biden sobre el tema de hidrocarburos y sobre el tema energético. Es algo que incluso es bipartidista en un Estados Unidos muy polarizado. Una de las pocas cosas que unen a demócratas y republicanos es el saber que Obrador es un imbécil y por lo tanto la Secretaría de Energía de Biden no podía regresar a Estados Unidos sin decir que le había jalado las orejas. Y es que, ¿qué pasa si se aprueba la reforma energética como le está planteando Andrés Manuel? Si la consecuencia fuera nada más, pues es que Campeche se queda sin luz, o es que en Ecatepec se quedan sin alumbrado público, pues a los norteamericanos no les importaría que estén matando en México desde siempre, que se sigan matando ya, que nos vendan sombreros. El problema es que con la reforma eléctrica se pararían muchísimas empresas mexicanas que están vinculadas a cadenas de valor en Estados Unidos, porque en realidad la economía, no hay algo así como economía mexicana o economía estadounidense, eso ya no existe. Son la misma economía México, Estados Unidos y Canadá. Las cadenas de valor están tan integradas que ya ahorita sería dolorosísimo para Estados Unidos, al punto de ser inviable, cortar esas cadenas de valor. A ver, este punto que estás diciendo, Gerardo, creo que es algo que, por ejemplo, yo no he escuchado en los foros del Parlamento Abierto, ahora que se están llevando a cabo bueno, es de la pinche farsa esta de Parlamento Abierto, de la Cámara de Diputados para discutir diferentes puntos de la reforma. Lo que acabas de decir es algo toral. A ver, en Estados Unidos, un empresario, en particular en materia tecnológica, busca dónde instalarse por costos de energía, porque mantener los aires acondicionados para que los servidores funcionen en un clima controlado y estén 24 horas prendidos o lo que hace la minería de datos, o sea, hay industrias que dependen de la energía, de que haya estabilidad en la energía, de que no haya apagones, de que pues el costo principal que es energía no se los consuma. Entonces,
se busca precios competitivos para instalar empresas y para generar empleo. Y estos soquetes no están viendo que ese es uno de los factores preponderantes para instalar una empresa. Y obviando esto que estás diciendo de la importancia de la cadena de valor, vamos a regresar al carbón. Carajo. Pero es que tú No eres vamos un a regresar al carbón. vendepatrias, tú eres un Estados vendepatrias Unidos no los va a que dejar. no ve por la soberanía del pueblo. Estados Unidos no los va a dejar. O sea, eso sí se los firmo y se los garantizo. La reforma eléctrica no va a pasar como está hecho, porque es un tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Hoy, y bueno, nos adelantamos, no sé qué tanto alcanzamos a hablar de Ucrania, pero uno de los puntos clave es la cercanía entre Rusia y China, en un momento en que Rusia... Estamos sobre el tiempo. Si quieres, concluye con el tema de la reforma eléctrica, hacemos un corte y regresamos al siguiente tema. Es tema de seguridad nacional para Estados Unidos, que en México siga teniendo electricidad que funcione bien. Entonces, Estados Unidos no va a permitir la reforma eléctrica. No es, o sea, si tiene que no ser diplomático para no permitirla, no va a ser diplomático. No se pueden dar el lujo de permitirle ese capricho a López Obrador. Así es. Coincido por completo. Pues bueno, con esto cerramos este segundo bloque, amigos. Vamos a un corte que no dura nada y ya estamos de vuelta aquí en La Disidencia, donde siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en La Disidencia. Y bueno, nuestro último tema, el conflicto en Ucrania. Nos preparamos para el bombardeo, para una tercera guerra mundial. Hay mucha gente que lo está planteando. Si es posible, no es posible. ¿Qué nos puedes contar, mi querido Gerardo? ¿Ya tienes tu búnker 4T? No, porque se está construyendo como el pinche Tren Maya, cabrón. Incrementaría la radiación en lugar de reducirla. O por lo menos tu panic room. No, a ver, ¿qué está pasando? Hay varias cosas metidas ahí. Está el tema energético, está el tema de que Putin tiene un tema ideológico y buena parte del pueblo ruso tiene un tema ideológico con Ucrania, porque particularmente la ciudad de Kiev es uno de los pilares de la legitimidad rusa. ¿Por qué? Porque Putin y buena parte de la clase política y aristocrática rusa se ven a sí mismos como la cuarta Roma. La primera Roma, por supuesto, es Roma. La segunda es Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. Cuando cae Constantinopla, según ellos, la tercera Roma es Kiev. Y del Rus de Kiev surgen los gobernantes y surge la línea que eventualmente va a fundar Rusia. Y por lo tanto, Moscú es la cuarta Roma. Entonces, Ucrania, Kiev y por extensión Ucrania, tiene una importancia ideológica, tiene una importancia histórica, también tiene una importancia económica enorme. Al final del día, Ucrania durante siglos ha sido el granero de Europa y además una importancia geopolítica. Entonces, por una parte, Putin quiere ese territorio. Por la otra, sabe que el presidente de Estados Unidos es una persona que no está bien de sus capacidades mentales y pues es el momento de interferir. Por un lado, Rusia es un país con una economía relativamente pequeña, es poquito más grande que la de México, sosteniendo un país 10 veces más grande que México. O sea, Rusia es lo que en términos de póker le llamaría, o de dominó, le llamaría ser el que está haciendo bluff. Pero el cálculo de Rusia es que Europa no esté dispuesta a pagar por ver, que no esté dispuesta a exhibirle ese bluff. ¿Por qué? Porque Europa se ha vuelto muy progre. Y entonces, ay, qué miedo a la violencia, porque la violencia es fea. Y a los europeos les cuesta mucho trabajo, quedaron tan traumados por la Segunda Guerra Mundial, que les cuesta mucho trabajo actuar. ¿Y quién es Europa? Europa son un montón de países pedinches que no valen un cacahuate y sostenidos por dos países. Alemania. Francia y Alemania.
Alemania no se va a meter, porque imagínense lo que implicaría tanques alemanes invadiendo Ucrania. O sea, no. De hecho, Alemania envió un apoyo a Ucrania, envió 5,000 cascos. El gobierno de Ucrania le respondió, oye, ¿y lo siguiente que nos vas a mandar son almohadas? Burlándose del apoyo que mandó Alemania. Eso por un lado alemán. Francia es un relajo, es un despapalle, van a tener elecciones. En cuanto a un presidente quiere hacer algo, le sale 500,000 de personas a manifestarse en la calle, porque por lo visto los franceses pueden hacer dos cosas en su día. Una es comer baguettes, la segunda es manifestarse para pedir la caída del gobierno. Entonces, Francia tampoco puede tomar decisiones políticas intensas. E Inglaterra no tiene ya prácticamente ni ejército. Sus tanques, igual que los de Francia, están muy reducidos. O sea, no tienen la capacidad de irse a pelear en serio con Ucrania. Y aún más allá de eso le añades que se han vuelto hiperprogres y entonces que todas sus estrategias militares tendrían que estar aprobadas por 3 transexuales birraciales que tengan un diplomado en estudios de género indígena, pues, se vuelve absolutamente inaplicable el asunto. Y que hablen inclusive. Que hablen el lenguaje inclusive y que además redacten los documentos en maya antiguo. A ver, en los años 90, cuando fue la guerra de Yugoslavia, que fue una masacre espantosa de ambos bandos, principalmente de los serbobosnios, pero luego los bosnios tampoco cantaban tan mal las rancheras y los croato-bosnios también de repente se pasaban de lanza. A Europa le costó como 6 años intervenir y al final del día no intervinió. Les acabó resolviendo el tema Bill Clinton porque reunió y puso borrachos a los presidentes de Yugoslavia en la ronda de conferencias de Dayton. Pero Europa fue incapaz de resolver ese problema. Con mucha mayor razón en Ucrania, porque en Ucrania las cosas son mucho más complicadas. Bueno, y además intervinieron hasta que prácticamente estaba destrozada Croacia. Sí, y intervinieron entre comillas, porque acabaron interviniendo medio lateralmente para darle apoyo al ejército croata para reconstruirse y luego ya Croacia logró pegarle de regreso a los serbios. Pero acá en Ucrania hay un alto porcentaje de la población de Ucrania que es prorruso. O sea, si el ejército ruso llega a Ucrania, invade Ucrania, no es como si Estados Unidos invadiera Afganistán, que te vas a encontrar con que todos te ven como el invasor. No, para una buena parte del pueblo que vive en Ucrania, pero no es de la nación ucraniana. Y en los tiempos progres, incluso hablar de nación y de nacionalismo es como que anatema, porque supuestamente en cuanto te dan un pasaporte ya te vuelves de ese país y se te olvida todo lo demás, aunque en realidad no es cierto. Para muchos gente que vive en Ucrania en realidad no son ucranianos, son rusos. Y entonces lo que necesita Rusia es o invadir y que los reciban muy bien, por lo menos en partes del país, o generar la inestabilidad suficiente para provocar un golpe de Estado, que caiga el presidente pro-occidental ucraniano y idealmente poner un presidente prorruso, o que caiga el país en una situación de guerra civil parecida a la que hubo, por ejemplo, en Siria, donde el ejército ruso se pueda disfrazar de civiles ucranianos, algo parecido a lo que hacía el ejército serbio en Yugoslavia cuando había un supuesto ejército serbo-bosnio, que en realidad era el ejército yugoslavo, nada más le cambiaban la etiquetita. Pero como ya era el ejército serbo-bosnio, Milosevic podía decir, no, pues yo no estoy peleando, allá se están peleando estos muchachos malosos. Oye, pues hay que anexar, bajo esa misma lógica, hay que anexar Guatemala al sureste de este país y aumentamos el Producto Interno Bruto en chinga del sur-sureste y nos indexamos al quetzal, cabrón, que está mejor frente al dólar y piénsalo bien, Gerardo, no es tan mala idea. Además, esos güeyes son como mexicanos. Sí, pero ha habido ejercicios, cálculos de analistas donde no nos va tan bien contra el ejército de Guatemala, entonces mejor no. Mejor ni le intentemos. Pero el punto es, si hay una guerra en Ucrania, va a ser una guerra sucia, no en el sentido izquierdista de la palabra. Va a ser una guerra sucia en el sentido que va a ser una guerra que se va a pelear en las calles, va a ser una guerra donde van a morir civiles, va a ser una guerra que no vas a pelear nada más desde un dron, necesitas poner boots on the ground, necesitas poner gente, y esa gente va a cometer errores y van a matar. Y eso se ve muy mal en Occidente. Cada
error que cometa Estados Unidos, que cometa la OTAN, van a ser infinidad de videos en YouTube, va a ser golpes en las encuestas, va a ser escándalo político. En cambio, en Rusia, pues no importa. O sea, ¿por qué? Pues porque Putin y la sociedad rusa no se mueven con los mismos criterios democráticos y liberales modernos de Occidente. Y eso pues, le da muchas ventajas a Occidente a la hora de desarrollar productos, de innovar, pero le da muchas ventajas a Rusia a la hora de usar fuerza bruta. O sea, en síntesis, y bueno, básicamente porque el tiempo nos está alcanzando, ¿tú qué dirías? ¿Cómo deberíamos de percibir este potencial conflicto bélico en Ucrania? Que además, bueno, tendríamos que ser reflexivos y analizar si va de la mano con lo sucedido en Emiratos Árabes también este pasado fin de semana, donde hubo un intento de ataque con misiles y con drones que fue contenido, pero sí, o sea, sí se generó, vaya. Tendríamos que escandalizarnos como aquellas noches de, no me acuerdo si fue noviembre, diciembre del 91, pensando que el conflicto del Golfo Pérsico iba a levantar la Tercera Guerra Mundial, o que posterior a la caída de las Torres Gemelas iba a empezar una guerra contra Medio Oriente. Estamos en la antesala de una tensión internacional de esta naturaleza. Yo te diría que es imposible que tengamos una guerra mundial, por lo menos en el continente americano, porque el único país capaz de desplegar fuerzas más allá de sus fronteras es Estados Unidos. Ni China puede desplegar fuerzas más allá del mar de China, ni Rusia puede desplegar más allá de sus fronteras. El único país que tiene una capacidad de despliegue global es Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, estamos seguros. El riesgo, por supuesto, como cada vez que hay tensiones, es que a algún idiota se le ocurra apretar el botón nuclear, pero pues ya ahí sí es tal cual un albur, ¿no? O sea, ahora, yo lo que le diría es, ni nos preocupemos. Ahora sí estamos sobre el tiempo, y ya sé que tienes otros compromisos, querido Gerardo, pero hubo un comentario de una persona que no es López Obrador, no suele hacer comentarios a lo idiota, que es el presidente Putin. Y en una entrevista hace unas semanas, dijo, bueno, a ver, no creo que a Estados Unidos le hiciera gracia que pusiera bases militares en México. Un señor que lleva tantos años en el poder, que entiende de diplomacia, que entiende de espionaje, que entiende de inteligencia y contrainteligencia, que haya dicho esto en un medio público, ¿no te parece un mensaje muy colocado para que escuchen los norteamericanos con mucha atención? Sí, o sea, no hay posibilidades de que pongan misiles en México. O sea, no, pero me refiero al mensaje entre líneas que le está diciendo, que le está dando Estados Unidos. Sí, pero sí, aunque en realidad ahorita el riesgo para Estados Unidos no es que Rusia le ponga misiles en América Latina, es que China le ponga misiles en América Latina. O sea, no olvidemos que China le va a regalar el Estadio Nacional a El Salvador. Hace unos años le regalaron el Estadio Nacional a Costa Rica. El tema con Venezuela. O sea, sí hay riesgos de seguridad nacional y por eso para Estados Unidos es tan importante fortalecer la relación con México. Y por eso es que las empresas americanas inviertan en México es tema de seguridad nacional para Estados Unidos. Y eso es lo que nos puede acabar salvando nuestra propia incompetencia, que los gringos, por salvarse a sí mismos, nos acaben salvando a nosotros. Así es. Pero, Gerardo, yo quiero agradecerte porque además, pues muy puntuales tus comentarios, platicar contigo en un programa o en persona o donde sea, siempre es un deleite también cuando leemos tus columnas o haces videos, es una chulada. Va de nuevo, aquí dejamos las redes de mi querido Gerardo. Pues ya se nos fue el programa, sé que tienes compromisos, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros, a la audiencia. Gracias. Unos minutitos tarde, una disculpa, pero un abrazo a toda la audiencia y gracias por siempre estar aquí dándole like y reproduciendo nuestros videos y comentándolos y compartiéndoles. Nos vemos la próxima semana. Hermano, muchas gracias por el programa. Berman. Es que creo que se había congelado un poco aquí mi red. Sí. Bueno, muchas gracias, Gerardo, nuevamente, por acompañarnos aquí en este programa y me uno a las palabras de Octavio. Esperamos tenerte pronto, de nueva cuenta por acá. Y pues a ustedes, querida audiencia, muchas gracias por acompañarnos una semana más aquí en La Disidencia.
Ya se los dije al principio, pero se los repito, déjenos sus comentarios, sus sugerencias aquí abajo y sigan a Gerardo en todas sus redes sociales, ya están pasando ahí en el panel. También no olviden suscribirse, darle like y presionar la campana para cuando estemos subiendo nueva programación. Así que muchas gracias y nos vemos. Oye, hermano, ¿ya no están llegando barras de jabón a la oficina? Ya el público entiende de citas y calas. Ahora están llegando batitas de Mauricio Garcés. Bien recibidas, bien recibidas. Abrazo a toda la audiencia. Saludos, Nos brother. vemos la próxima semana, gracias. Wow. MX.tv